más, a ver quién más viene, quién más se conecta y arrancamos con la clase.
Bueno, ahora que parece que ya somos unos cuantos, vamos a, ven que sigue llegando gente. Ay, vamos a ir dando comienzo, buen día para todos los que fueron llegando. Vamos a ir a ver Buenos quién días. está, cómo les va. Buen día. Buen día, buen día. Son tantos que me asombra la cantidad de personas que hay. Generalmente los Zooms de los grupos son más reducidos, pero me encanta que haya mucha gente. Eso está bueno. Bueno, ahí parece que no tengo más nadie esperando. Cualquier cosa tengo ahí, me voy fijando. Bueno, buen día, gente. Vamos a ir arrancando, así este, hacemos lo que tenemos planificado para hoy y bueno, y dejamos medio organizado el tema de la evaluación semestral. Como ya todos saben, obviamente, la clase que viene, lunes 28, tenemos la primera evaluación. Hoy vamos a hacer, en realidad, la idea es trabajar como en dos cuestiones en particular. Primero vamos a arrancar un poco a ver algo de mecánica de fluidos, ¿ah? No vamos a ver el tema completo, claramente. Vamos a ver hoy la primer parte de lo que sería la introducción, que es más bien lo que implica la caracterización de lo que es un fluido y bueno, y cómo vamos a trabajar aplicando los conceptos que ya estuvimos trabajando de, bueno, fuerzas, equilibrio, leyes de Newton y demás, en situaciones que implican, en este caso, cuerpos no rígidos, como líquidos y gases. Entonces, bueno, obviamente les voy a mandar después que terminemos el teórico hasta donde hayamos trabajado, que va a ser la primera parte, ¿tá? Porque en fluidos tenemos una primer parte ahí de introducción donde hay unos conceptos para trabajar como densidad y presión que tienen ecuación digamos, e implica trabajar en ejercicios. Entonces, bueno, como no estamos de forma presencial, tampoco los voy a desarrollar hoy por una cuestión de que, bueno, necesitamos como ese intercambio para poder repasar el concepto, trabajar los ejercicios y corregirlos. Entonces, tampoco van a ir para el parcial. Entonces la idea es esa, arrancar un poco con la parte de mecánica de fluidos, trabajar la primer parte del teórico, que yo después se los voy a compartir, y después vamos a hacer como un punteo, ¿tá? De, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta para el parcial. Yo la propuesta del parcial ya la tengo armada, básicamente, aproveché justamente el fin de semana para dejar ya la propuesta organizada. Son 25 preguntas, como ya habíamos acordado. Múltiple opción, y creo que, si mal no recuerdo, hay solo dos o tres que no son múltiple opción porque son ejercicio, ¿ah? Específicamente de suma vectorial. Ahora después vamos a entrar en detalle de eso. Pero después la mayoría, creo que sí, a no ser esas, si mal no recuerdo, creo que sí, que son todas múltiple opción, así que no vamos a tener drama con eso. La idea es que ustedes el lunes que viene hagan el parcial y una vez que entregue la última persona, yo les comparto el prototipo, así ustedes se van corrigiendo. ¿Qué más? Bueno, otra cosa importante, si alguno todavía no mandó la tarea de leyes de Newton, ¿tá? Más que nada para tenerla en cuenta, para sumarla, digamos, a la evaluación. Acuérdense que la evaluación semestral está compuesta de la evaluación que vamos a hacer el lunes y las tareas. Entonces, tengan en cuenta eso, que si a alguno le falta enviar antes del lunes, por lo menos la de leyes de Newton, ¿sí? El informe de leyes de Newton, para tenerlo para la evaluación, ¿tá? Más que nada eso, y bueno, después vamos a hacer un punteo específicamente de las cosas que tienen que sí o sí jerarquizar. Obviamente que en un parcial de 25 preguntas no están todos y cada uno de los conceptos que mencionamos en la clase, obviamente, ¿ah? Entonces, cuando pasemos a la parte de, el repaso o, digamos, la revisión, yo les voy a hacer un punteo de, bueno,
fíjense en esto sí, esto puede ser pregunta parcial, este tema sí, este concepto sí, este concepto lo pueden obviar, más que nada para que ustedes jerarquicen dentro de lo que tenemos para repasar y para estudiar, bueno, qué cosas sí y qué cosas puedo, digamos, no dejar de lado, pero sí de repente no dedicar tanto tiempo. Lo otro que voy a hacer es mandarles, o se los cuelgo ahí en el Drive, un PDF con todos los teóricos juntos. Nosotros trabajamos un material para lo que era fuerza neta, vectores, equilibrio, otro para torque, otro de movimiento, bueno, y este de fluidos. Entonces, por si a alguno le falta algún teórico o no lo encuentra o no se lo compartieron, bueno, se los comparto vía WhatsApp, se los subo al Drive en un PDF todos ¿cómo es? Todos los teóricos juntos, así los tienen ahí, si los quieren imprimir, lo imprimen todos juntos, y si quieren tenerlos ahí para leerlos, leen en un archivo solo. No sé cuántas páginas son, pues la verdad es que no las conté, pero digo para facilitar, por si a alguno le falta tener algún teórico o tiene algo pendiente, bueno, tener ahí organizado. El teórico de hoy, en realidad se los voy a mandar todo, pero ahora cuando lo trabajemos, les voy a decir hasta dónde va, eh, porque no va a ir todo, claramente. Va a ir la primera parte, porque, bueno, entiendo que hay una cuestión de especificidad que no podemos trabajar así virtualmente, entonces, bueno, también, y para no sumar tampoco mucho más conceptos a los que ya tenemos sobre la fecha, digamos, ¿no? También eso. Bueno, entonces, voy a pasar a compartir el material de lo que vamos a empezar a trabajar, que es la parte de fluidos, que les comparto acá. Ahí va. Bien, este material en sí, el teórico en total, tiene 11 páginas, de las cuales vamos a trabajar, creo que hoy las primeras, creo que 4 o 5, así como la mitad, digamos, del tema, de la primera parte. Pero acá les hice como un resumen un poco de todo lo que tiene esta unidad que vamos a estar viendo. Bien, nosotros vamos a arrancar, ¿sí? Como ya les había adelantado la clase pasada, con lo que se llama la mecánica o física de los fluidos. ¿Qué implica esto? Que vamos a trabajar y aplicar los conceptos que ya vimos de fuerza, equilibrio, leyes de Newton, movimiento, en situaciones que implican el desplazamiento de sustancias líquidas y gaseosas. Ya no vamos a estar, digamos, aplicando los conceptos a cuerpos rígidos o cuerpos sólidos, sino que vamos a específicamente ver cómo funcionan y cómo se aplican estos conceptos y esos fenómenos en situaciones que involucran fluidos. Bien, entonces, dentro de fluidos tenemos, digamos, como 5 áreas donde trabajar específicamente, porque cada una implica el comportamiento de un fluido en una situación en particular. Por ejemplo, la primera parte que vamos a ver es lo que se llama hidrostática, que es lo que vamos a arrancar a ver el día de hoy. Dentro de hidrostática, ¿sí? Lo que vamos a trabajar específicamente es lo que son las propiedades de los fluidos, los principios que rigen el comportamiento de un fluido, las fuerzas que ejercen y demás. Después vamos a ver dentro de hidrostática lo que tiene que ver con equilibrio de cuerpos sumergidos en fluidos líquidos, sobre todo, por ejemplo, en agua. Vamos a trabajar todo lo que es hidroterapia, por ejemplo, para trabajar justamente lo que es fuerza-empuje, flotación, inmersión y demás. Después tenemos la parte de neumostática, que es mecánica de fluidos, pero aplicada a gases. Acá vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con propiedades de fluidos gaseosos. Más que nada como en la diferenciación de lo que es el comportamiento de un fluido gaseoso a un fluido líquido, y bueno, y en qué situaciones están presentes, sobre todo siempre, digamos, pensando en situaciones que involucran nuestro cuerpo, ¿verdad? Después, dentro de lo que es mecánica de fluidos, vamos a ir a lo que es dinámica, ¿bien? O sea, pasamos de lo que es estática a lo que es dinámica, o sea, fluidos en movimiento. Acá vamos a establecer algunos conceptos que tienen que ver con el flujo del fluido justamente,
y vamos a ver lo que es las bases físicas de lo que es la circulación. Entonces vamos a trabajar lo que es la hemodinámica, que es obviamente el flujo circulatorio de nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Todo lo que implican los conceptos de tensión arterial, presión, bueno, la función de cada una de las partes del sistema circulatorio, arterias, arteriolas y demás, y cómo es la circulación del fluido, cómo se comporta en función de qué. Después vamos a trabajar lo que es neumodinámica, o sea, lo que implica el movimiento de fluidos gaseosos. Entonces acá vamos a trabajar, yo esto tampoco lo había mencionado, pero para que tengamos como en cuenta el orden de las cuestiones, lo que es la dinámica respiratoria, ¿tá? Como es el movimiento de fluidos gaseosos a través de la inhalación, la exhalación, bueno, y cómo se determinan los flujos o bueno, la circulación del fluido gaseoso a través del sistema respiratorio. ¿Ah? Esto tiene mucho que ver, obviamente está vinculado o perfilado, digamos, hacia más lo que es los compañeros de enfermería y también de imagen. ¿Ah? Acá capaz que en fisio vamos a trabajar un poco lo que es hidroterapia y después lo que es hemodinámica y sistema respiratorio va más también enfocado a lo que es enfermería y también imagen, ¿no? Como para reconocer a través de, digamos, diagnóstico de imagen, diferencias o alteraciones en los flujos, por ejemplo, respiratorios. ¿Ah? Más que nada para tener como un panorama general de cuál es la idea de esto. Una vez que terminamos con fluidos y terminamos la parte del sistema respiratorio, ya cambiamos completamente el panorama y nos vamos a lo que es electricidad. ¿Ah? Ahí vamos a trabajar específicamente cuestiones que tienen que ver con cargas eléctricas, vamos a trabajar específicamente con corriente y dentro de eso vamos a ver primero lo que es el sistema nervioso como circuito eléctrico, ¿ah? Básicamente cómo es la respuesta y el funcionamiento del sistema nervioso como un circuito eléctrico. Y bueno, ¿qué pasa cuando ese circuito eléctrico se ve alterado por diferentes factores, como por ejemplo accidentes eléctricos de electrocución? ¿Ah? Entonces ahí vamos a ir hacia el lado y después, bueno, después seguimos con magnetismo y después radiación, pero bueno, la idea es como para tener el panorama general. Bien, entonces, vamos a arrancar primero por definir algunas cuestiones fundamentales. Para nosotros poder analizar el comportamiento de un fluido, justamente lo primero que tenemos que saber es qué es un fluido, ¿sí? Claramente nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestra experiencia diaria estamos en contacto permanente con fluidos, pero bueno, siempre es necesario tener, digamos, el concepto específico de lo que vamos a estar nosotros analizando a partir de ahora. Bien, el término fluido, bien, básicamente se utiliza para denominar a toda materia compuesta por moléculas que se atraen con una fuerza de atracción muy débil, lo que impide que puedan mantener una forma determinada, diferenciándolos de los cuerpos sólidos que sí tienen dicha propiedad. Bien, entonces, cuestión importante, ¿qué es lo que diferencia o permite a nosotros identificar un fluido de un cuerpo rígido? Básicamente el hecho de que los fluidos no tienen una forma determinada o una forma definida. ¿Bien? ¿A qué se debe eso? Básicamente cuando nosotros estamos en presencia de la materia tenemos por lo menos tres estados bien definidos, llamados estados de agregación. Podemos hablar de un cuarto, que después lo vamos a mencionar en su momento, como el estado plasmático, pero en realidad digamos, en situaciones más generales podemos distinguir básicamente tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Bien, cada uno de esos estados se caracteriza porque las moléculas que los forman están posicionadas de distintas maneras. ¿Ah? En el caso de los sólidos, ¿sí? Las moléculas se encuentran muy juntas entre sí, lo que hace que tengan unas fuerzas de atracción muy, o fuerzas de cohesión muy fuertes, muy intensas. Entonces, al tener fuerzas de atracción o fuerzas de cohesión muy intensas, las partículas se mantienen fijas en sus posiciones sin posibilidad de moverse mucho o cambiar de lugar. Entonces, eso hace que a grandes rasgos, cuando nosotros vemos a simple vista, un sólido sea un cuerpo rígido con una forma propia. ¿Bien? A medida que esas fuerzas de cohesión o fuerzas de atracción van siendo cada vez más débiles, ¿sí? La materia va cambiando de estado. Entonces,
Cuando las fuerzas de cohesión o fuerzas de atracción son un poco más débiles, las partículas tienen la capacidad de poder separarse un poco entre sí. ¿Qué les permite esto? Tener un poco más de movimiento. No es un gran desplazamiento, pero en comparación con el estado sólido, tienen la capacidad de poder desplazarse un poco más. Eso lo que hace es que ya la materia como tal no pueda tener una forma determinada. O sea, en el caso del estado líquido, no es un tipo de materia, un estado de la materia que tenga forma. Lo que sí tiene es, digamos, un volumen propio, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, coloco 100 mililitros de agua en una botella de 1 litro, ¿sí? El líquido no va a ocupar todo el espacio que tiene disponible. Al tener un volumen propio, dado justamente por el hecho de que las moléculas, si bien están más separadas que en el sólido, no lo están tanto, eso hace que el líquido adapte la forma del recipiente, pero tenga un volumen propio. No pasa eso con los gases. En el caso de los gases, las moléculas justamente se encuentran mucho más separadas, prácticamente no hay fuerzas de atracción o de cohesión entre ellas, entonces eso les permite tener un movimiento, un desplazamiento mucho más libre, mucho más errático, entonces eso hace que no solamente no tengan forma, sino que tampoco tengan volumen propio. Entonces, si yo pongo un volumen de 100 mililitros de aire en una botella de 1 litro, en realidad el aire va a ocupar todo el espacio que tenga disponible porque no tiene la capacidad de solamente ocupar un volumen determinado, porque no tiene un volumen propio. Estas diferencias justamente son las que hacen que el comportamiento de un sólido, de un líquido y de un gas sean diferentes y que yo pueda analizarlos en función de esas características que tienen las moléculas. ¿Bien? ¿Qué es lo que me tiene que quedar a mí como primero claro en base? Es que, bueno, los estados de la materia se diferencian básicamente por cómo están formados o posicionadas, digamos, las moléculas en su interior. Entonces, que a medida que yo tengo más fuerzas de atracción o más fuerzas de cohesión, las partículas se encuentran más juntas y más estáticas, lo que permite una materia en estado más sólido. A medida que eso se va debilitando, tengo materia en estado líquido y en estado gaseoso. La materia en estado líquido y estado gaseoso se consideran fluidos. ¿Por qué? Porque justamente a medida que esas fuerzas son más débiles, no permiten que tengan una forma determinada. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es un poco lo que está acá, ¿verdad? A nivel físico, los fluidos pueden ser líquidos y gases, ya que ninguno de los dos puede conservar una forma estable, sino que se adaptan a la forma del contenedor bueno, del recipiente que los contiene, y después, bueno, básicamente, para nosotros poder estudiar el comportamiento de un fluido, lo que tenemos que tener en cuenta son las características, Más allá de que los fluidos que nosotros vayamos a analizar sean líquidos o gaseosos, hay algunas propiedades físicas que tienen en común y que nos permiten a nosotros estudiar básicamente su comportamiento. Por ejemplo, el cambio de forma. Al no existir fuerzas restitutivas que los obliguen a recuperar la composición original, los fluidos pueden modificar muy fácilmente su forma. Los fluidos, al tener justamente estas fuerzas de atracción o fuerzas de cohesión más débiles que los cuerpos rígidos, podemos modificar la forma de manera muy sencilla. Esto, ¿en qué situaciones lo voy a ver? Por ejemplo, el comportamiento del fluido sanguíneo o del fluido gaseoso en el sistema respiratorio no es siempre igual. Entonces, dependiendo, por ejemplo, para tener un ejemplo práctico, en el caso del fluido sanguíneo, ¿sí? Dependiendo qué parte del recorrido y por qué conducto esté circulando, puede adaptar su forma. Así como también puede adaptar su forma el conducto, lo puede hacer el fluido. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, arterias, arteriolas, capilares, venas y demás, que tienen la capacidad de modificar su diámetro en función del flujo que está circulando. Pero a su vez, ¿sí? El fluido tiene la capacidad de cambiar su comportamiento y modificar su forma para adaptarse al sistema de circulación. Eso lo vamos a analizar específicamente cuando vayamos a hemodinamia y neumodinámica, pero bueno, tener en cuenta ya las propiedades de los fluidos es importante para tener base de, bueno, después de ahí, a partir de ahí, saber cómo reconocer y cómo analizar. Después, bueno, esto, que un poco ya lo acabo de mencionar, lo que es la dispersión molecular. Pueden pasar de un estado a otro y debido a su fluidez
si se les aplica una fuerza externa o un factor externo, como por ejemplo temperatura, se puede concentrar esta dispersión. ¿Esto qué significa? Que los fluidos, al igual que cualquier estado de la materia en realidad, tienen la capacidad de pasar de un estado a otro, pero específicamente de líquido a gas y de gas a líquido es mucho más fácil. Y como justamente no tienen una forma determinada, y en el caso de los gases tampoco tienen un volumen propio, cuando nosotros cambiamos ciertas variables, como la temperatura, por ejemplo, podemos concentrar o variar el comportamiento del fluido. Si nosotros aumentamos la temperatura, por ejemplo, o aumentamos la presión, podemos generar cambios de volumen. Esos cambios de volumen van a determinar cómo es el comportamiento del fluido en función de esas variables. Entonces nosotros podemos aplicar cambios de temperatura o cambios de presión para modificar el comportamiento del fluido si es necesario. Lo mismo sucede a nivel, digamos, involuntario. No necesariamente yo tengo que aplicar una variable como la temperatura o la presión, puede darse por alguna razón en particular. Sí, Natalie, que habías levantado la mano. Te consulto una cosa, todas estas características, estas propiedades que tú estás mencionando, ¿es aplicable el cambio de estado? ¿Es para todos los gases y todos los líquidos, todos pueden pasar de un estado a otro? Sí, tanto los gases como los líquidos pueden cambiar de un estado a otro si aplicamos variables como, por ejemplo, el cambio de temperatura. Sí hay una característica, que lo vamos a ver más adelante, y es que, por ejemplo, hay algunos líquidos y hay algunos gases que tienen la capacidad de cambiar de estado sin pasar por fases previas. Por ejemplo, la diferencia entre un gas y un vapor es que puede cambiar de un estado al otro, lo vamos a ver en particular, pero de maneras diferentes. Pero básicamente lo importante es que cualquier estado de la materia, ya desde el sólido incluso, tiene la capacidad de transformarse uno en otro con variables como la temperatura, por ejemplo. Si yo aumento la temperatura o disminuyo la temperatura, eso va a implicar que el comportamiento molecular cambie y por ende se manifieste un cambio de estado. Ese cambio de estado, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que puede ser total o puede ser parcial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los fluidos, sean gaseosos o sean líquidos, tienen lo que se llaman puntos de fusión o puntos de solidificación o puntos de ebullición, digamos, ¿no? Que son temperaturas mínimas a las cuales se produce ese cambio de estado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fluido gaseoso que lo empiezo a enfriar, en realidad el cambio de estado se va a dar cuando llegue a determinada temperatura y no antes. Y eso en realidad está determinado para cada fluido, porque si bien cada fluido tiene como estas características en común de decir, bueno, puedo cambiar de estado, tiene el comportamiento molecular así o asá, en realidad cada elemento tiene lo que se llama una temperatura determinada para que se dé ese cambio de estado. Entonces, obviamente que, por ejemplo, en el caso del fluido sanguíneo, hay una temperatura determinada para que eso se pueda llegar a producir, que claramente está muy alejada de lo que es, por ejemplo, la temperatura corporal normal. Lo mismo pasa con los fluidos gaseosos. El cambio de estado se puede dar tanto de un lado para el otro, para todo tipo de fluidos. Ahora, es importante tener en cuenta cuál es la variable que lo hace cambiar de estado, ¿sí? Generalmente, y en factores, digamos, más comunes, lo que hace que un cuerpo, una sustancia cambie de estado es el cambio de temperatura. Ahora, para que ese cambio de estado se produzca, necesitamos llegar a una determinada temperatura mínima necesaria, que es la que hace que las partículas cambien ese comportamiento. Es como, si vamos al ejemplo del agua, ¿sí? Teóricamente sabemos que el agua no llega a su punto de ebullición hasta los 100 grados Celsius. A partir de ahí es que las partículas comienzan a producir el cambio de estado. ¿Qué es lo que sucede? Sí. Gracias por la explicación, porque en realidad, claro, yo pensaba en gases en cuanto a respiración, por ejemplo, y pensé que podía haber alguna excepción que, bueno, que no, pero en realidad me quedó claro. Gracias. Bien, no, por favor. Sí, sí, a ver, obviamente que cuando hablamos de gases, sí, sobre todo, justamente me viene bárbaro el ejemplo de los gases, las temperaturas para los cambios de estado suelen ser como más
extremas en comparación a los líquidos. ¿Por qué? Porque el comportamiento justamente del gas es tan errático porque las partículas están tan separadas que no es, digamos, lo más sencillo en comparación a los otros estados de la materia, pero sí se producen cambios de estado. Después vamos a ver específicamente, por ejemplo, cuando se generen, cuando trabajemos la parte del sistema respiratorio, justamente cómo y qué factores o qué variables como la temperatura y la presión son las que pueden hacer que hayan cambios de estado y que, por ejemplo, a nivel respiratorio haya condensación. ¿tá? Igual lo vamos a profundizar, pero genial la pregunta, me alegra haberlo aclarado y me viene bárbaro también el ejemplo para tenerlo en cuenta porque es algo que puede surgir y a medida que lo vayamos trabajando también, ¿tá? Lo mismo con el fluido sanguíneo cuando trabajemos en su momento, pero sí tener en cuenta que, bueno, los cambios de estado son, digamos, consecuencia siempre del cambio de variable de temperatura y que podemos pasar de un estado al otro, dependiendo obviamente de qué sustancia sea, va a tener una temperatura determinada, pero se puede producir. ¿tá? Hay casos de temperaturas más extremas y condiciones anexas como la presión también, pero bueno, después lo vamos a trabajar igual específicamente cuando lleguemos ahí a fluidos, porque está bueno también visualizarlo, no solamente como en el fluido en general, sino bueno, a ver si esto pasa dentro del cuerpo, en tal parte del sistema respiratorio, bueno, ¿qué vamos a ver y qué va a suceder? ¿tá? Lo mismo con el sistema circulatorio. Bien, teniendo en cuenta eso, bueno, la otra característica importante que tienen los fluidos es la densidad. ¿tá? La densidad, que esto es una característica o una propiedad que en realidad seguramente deben haber ya trabajado en algún momento, tiene que ver con la cantidad de materia que hay en un volumen de fluido. ¿sí? Es una relación en realidad entre masa y volumen, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de masa en menos espacio, se dice que el fluido tiene mayor densidad. ¿ah? Y a su vez, eso tiene que ver mucho con la siguiente característica o la siguiente propiedad que es la viscosidad. La viscosidad es una característica que tienen también solamente los fluidos, que es la resistencia a ser deformados, ¿ah? y que limita lo que se llama su fluidez. Entonces, ¿cuál es la relación acá que se da? A mayor densidad, tengo un líquido con mayor viscosidad. ¿Sí? Porque a mayor densidad tengo más concentración de masa en poco espacio, en poco volumen. Lo que significa que el fluido sea más denso. Si el fluido es más denso, va a experimentar mayor resistencia a fluir, es decir, a desplazarse. Ay, disculpen. Entonces, la densidad y la viscosidad son dos propiedades, dos características que están íntimamente relacionadas. ¿tá? La densidad justamente relaciona la cantidad de masa por unidad de volumen. ¿sí? Mayor densidad significa mayor concentración de masa de fluido en menos espacio. Y la viscosidad tiene que ver justamente con la resistencia a fluir, es decir, a moverse. Entonces, un fluido de mucha densidad, un fluido muy denso, va a tener mayor viscosidad. ¿Por qué? Porque va a experimentar más resistencia o más dificultades a fluir o a moverse o a circular libremente. ¿tá? También tiene que ver mucho con lo que es la deformación. Un fluido muy viscoso, ¿sí? No es tan fácilmente deformable como un fluido no tan viscoso. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando trabajemos la parte de hemodinámica, como la diferencia de viscosidad de por ejemplo, la sangre arterial y venosa hace que el comportamiento de ciertos vasos sanguíneos sea diferente que otro, ¿ah? En su, digamos, circulación o digamos, la posibilidad de hacerlo fluir. ¿ah? Entonces vamos a ver que hay ciertas partes del sistema circulatorio que tienen ciertas características, como son más elásticos, y ciertas partes que son más rígidas, porque, bueno, obviamente la viscosidad y la densidad del fluido que transportan es diferente. Entonces, eso también lo vamos a ver en específico. Después, bueno, volumen, un poco ya lo mencionamos, que es obviamente el espacio que va a ocupar el fluido en un lugar determinado. ¿ah?
Obviamente los fluidos líquidos, tanto como los fluidos gaseosos, se adaptan al recipiente que los contiene, pero los líquidos suelen tener, digamos, volumen propio, por lo tanto no ocupan todo el espacio que tienen disponible, mientras que los gases sí, ¿ah? Siempre se expandirán al máximo en el espacio posible que tengan de contención. ¿Ah? Después, bueno, la última propiedad, que también en realidad es una magnitud, es lo que se llama la presión. ¿Ah? La presión es una magnitud que está relacionada con la fuerza. ¿Ah? La fuerza que el fluido ejerce sobre un cuerpo está determinada por lo que se llama la presión. Matemáticamente se define la presión como la fuerza que ejerce el fluido sobre un área determinada del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la presión arterial, ¿ah? Por ejemplo, estamos hablando en realidad de la fuerza que ejerce el fluido sanguíneo sobre las paredes, por ejemplo, del sistema circulatorio. ¿Ah? Como caso en particular, podemos ver, digamos, otras diferencias de presión a lo largo del cuerpo, pero básicamente entender que la presión, ¿ah? Es una manera de nosotros medir fuerza, porque cuando hablamos de un cuerpo rígido, ¿ah? Como un sólido, el factor fuerza es más fácil de medir mediante la interacción cuerpo-cuerpo, porque yo puedo establecer un punto de aplicación donde esa fuerza se da y generar una medición mucho más sencilla. Ahora, cuando hablamos de fluidos como los líquidos y sobre todo los gases, ¿ah? Por ese comportamiento molecular justamente que tienen de no tener forma y los gases no tener volumen, poder establecer un punto de aplicación de la fuerza es prácticamente imposible. Entonces, lo que se hace para poder determinar estos valores de fuerza es trabajar con el concepto de presión. Cuando hablamos de presión, estamos hablando de cómo es la fuerza que ejerce el fluido en una determinada superficie de contacto del fluido con, bueno, la superficie en cuestión. ¿Ah? Entonces, acá vamos a ver después que vamos a trabajar con conceptos como lo que se llama la presión arterial, la presión atmosférica, la presión manométrica, ¿tá? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo es que funcionan, que esto en realidad lo vamos a ver ya después del parcial, los medidores de presión. Y ya que estoy, pregunto, porque como hay compañeros compañeras de enfermería, ¿alguno o alguna de las compañeras de enfermería tiene esfingo como para llevar a la clase? Pregunto. Si no, no, pero si alguna Yo tiene. tengo, yo tengo. ¿Sí? Ah, está. ¿Se animan la clase que viene, no, la clase después del parcial, a llevarlo? Llevo, sí. Buenísimo. Si se acuerdan, genial. Porque la idea justamente vamos a trabajar con el concepto de presión y vamos a mencionar dos cosas en particular. ¿Cómo es el cambio de flujo en un fluido? Porque cuando nosotros hablamos del fluido sanguíneo, por ejemplo, vamos a ver que hay dos tipos de flujos en particular, que son el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Ah? Cuando hablamos de eso, estamos hablando de, bueno, dos tipos o dos formas de circulación que tiene el fluido. Entonces, cuando nosotros usamos el esfigmomanómetro para medir lo que se llama la tensión arterial, en realidad estamos haciendo o provocando voluntariamente un cambio de flujo en el torrente sanguíneo cuando apretamos, ¿ah? Y a partir de que empezamos a aflojar, volvemos a hacer un cambio de flujo. Entonces, al hacer esos cambios, se producen ciertos sonidos, ¿ah? Que son los que van a determinar qué es lo que yo voy a escuchar y qué es lo que voy a interpretar cuando mido, por ejemplo, la tensión arterial en un paciente. Entonces, si tenemos instrumentos para llevar eso a la práctica, genial, porque así también lo podemos visualizar y no solamente teorizar. ¿Ah? Y bueno, y ahí vamos a trabajar también con el concepto de lo que se llama la presión manométrica, que es justamente lo que miden los aparatos de medición de presión, que es una diferencia entre lo que es la presión atmosférica y la presión, digamos, intra y extra corporal. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene, que así ya aprovechamos también y hacemos medición y es mucho mejor de
visualizar, ¿tá? Pero tener en cuenta que el concepto de presión, ¿tá? Lo importante de esto es que surge, digamos, como de la necesidad de poder medir la fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo el recipiente que lo contiene, o sea, las paredes, o, digamos, por ejemplo, sobre las paredes del tejido o el conducto que lo está haciendo circular. Siempre que un fluido circule a través de un conducto o sea contenido por un recipiente, mediante esa interacción van a existir fuerzas. Entonces, poder medir la fuerza que ejerce el fluido sobre la superficie de contacto nos determina esta magnitud que se llama presión. Entonces, ese factor justamente es lo que se utiliza para poder medir, ¿tá? Por ejemplo, la presión arterial, ¿tá? En función de, bueno, cómo varía en diferentes circunstancias. Después vamos a ver, por ejemplo, algunos factores que tienen que ver con fluidos que no son, digamos, intracorporales. Por ejemplo, nosotros estamos sometidos permanentemente a lo que es la acción de la presión atmosférica, que es la presión ejercida por un fluido que es extracorporal, pero que aún así ejerce una fuerza sobre nuestro cuerpo y afecta básicamente cómo nuestro cuerpo responde y también cómo interactúa en función de ese fenómeno, de esa interacción. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, por qué es que, o cómo varía, por ejemplo, la presión en función de la altura, en función de la profundidad, y cómo eso afecta el comportamiento del cuerpo en función de esa interacción, ¿tá? Porque obviamente sabemos que no es lo mismo, por ejemplo, si viajamos a un lugar de mayor altura o si nos sumergimos a una determinada profundidad. Ahí la presión del fluido que en realidad actúa sobre nosotros es distinta y nuestro cuerpo responde a esos cambios de presión para poder generar un equilibrio, ¿ah? Porque nuestro cuerpo funciona, digamos, a partir de ciertas condiciones de equilibrio que hacen que todo el sistema, tanto respiratorio como hemodinámico, funcione correctamente. Hay diferencias de presión entre arriba y abajo y demás. Ahora, todo eso, si todo ese sistema funciona, porque la presión atmosférica tiene digamos, un determinado comportamiento, ese fluido actúa de determinada manera sobre nuestro cuerpo se adapta en función de eso para buscar el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cambiamos de lugar y la presión atmosférica cambia, todo nuestro sistema hemodinámico y respiratorio se adapta y se modifica en función de cómo afecta la presión de un fluido extracorporal en este caso, ¿tá? Que eso también lo vamos a ver. Y qué, bueno, qué factores o qué consecuencias puede tener, ¿tá? Y qué sucede en aquellos casos en los que nuestro cuerpo de repente no logra adaptarse por completo, ¿tá? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los cambios de gravedad. Obviamente que nosotros, personas comunes y corrientes, no tenemos grandes cambios, digamos, de gravedad a lo largo de nuestra vida cotidiana. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas que sí lo tienen, como puede ser, voy a dar dos ejemplos totalmente diferentes, pero digo que experimentan cambios de gravedad, como pueden ser los astronautas, ¿tá? Que, a ver, son situaciones en las cuales, a ver, nosotros no tenemos como, digamos, estamos muy familiarizados, digamos, pero sucede. Y en la NASA, por ejemplo, una de las profesiones que hay y que obviamente es más que necesaria es la fisioterapia. ¿Por qué? Porque los astronautas, una vez que se exponen a situaciones de prácticamente ingravidez, todo su cuerpo, todo su sistema hemodinámico, neumostático, neumodinámico, mecánico, muscular, todo, eh, se tiene que readaptar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Funciona en base a diferencias de presión justamente que se dan en los diferentes extremos de nuestro cuerpo, pero ¿por qué? Porque también tiene como factor importante la acción de la gravedad, que hace que la circulación del fluido hacia abajo sea mucho más fácil que hacia arriba. Ahora, en una situación de ingravidez prácticamente, esa característica no está, entonces el corazón tiene que bombear distinto, con diferente frecuencia y con diferente, digamos, fuerza, para que el fluido sanguíneo llegue hasta las extremidades y después pueda volver. En realidad, la mecánica funciona totalmente al revés, cuando en realidad lo que en tierra sería más esfuerzo subir, digamos, el fluido, en ingravidez el fluido sube
por una cuestión de cero, digamos, esfuerzo para el cuerpo, pero el esfuerzo está para que el fluido baje. Entonces, todo el funcionamiento del ciclo hemodinámico es distinto. Entonces, lo mismo con el ciclo respiratorio. Entonces, cuando el astronauta, por ejemplo, vuelve, generalmente se han visto que hay hipertrofias, por ejemplo, a nivel corazón, que suceden porque, bueno, ese funcionamiento se tuvo que hacer readaptando justamente a las condiciones de ingravidez. Lo mismo con el sistema muscular, o sea, los centros de gravedad, los torques, las fuerzas aplicadas, varían en función de, el efecto también, obviamente, de la fuerza gravitatoria. Si esa fuerza no está, el cuerpo tiene que funcionar de manera diferente. Entonces, por ejemplo, ha pasado, y es muy común, que astronautas que vuelven tengan que hacer rehabilitación para volver a caminar, porque esa tonicidad muscular que era necesaria para mantener el cuerpo ya de por sí, por ejemplo, parado en situaciones de gravedad, en situaciones de ingravidez, no funciona de esa manera. Entonces, digo, tener en cuenta eso. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, los pilotos de carrera, los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Que se someten a fuerzas gravitatorias o fuerzas G, que se le llaman mucho también, debido a las velocidades a las que se mueven. Y eso también genera readaptaciones en el cuerpo que hacen que su sistema hemodinámico, neumodinámico y muscular funcionen de manera distinta. Y bueno, a ver, las readaptaciones pueden ser, digamos, no perjudiciales y no dañinas si se tienen en cuenta al momento de, bueno, la preparación de la persona y cuánto tiempo se va a exponer a esas condiciones. Pero tengamos en cuenta que siempre en realidad el cuerpo no está diseñado ni está preparado realmente para soportar mucho tiempo en condiciones que no son las habituales. Entonces, más que nada tener en cuenta eso, que los cambios de presión, tanto intra como extracorporales, influyen en el funcionamiento de toda nuestra mecánica corporal, porque, bueno, la hemodinamia, la neumodinamia, el sistema muscular, todo se va a tener que readaptar para seguir funcionando, ¿no? De la manera más normal posible, pese a las condiciones. Igualmente, esto lo vamos un poco a profundizar la clase que viene, cuando, si podemos hacer medición de presión, vamos a ir viendo cómo es que se comporta justamente el flujo sanguíneo y qué es lo que hace que esos cambios hagan que el cuerpo, bueno, tenga que modificar la manera en la que se comporta. Pero tener en cuenta básicamente como características fundamentales lo que son las propiedades de los fluidos como tal, que no tienen una forma determinada y pueden o no tener volumen, que sus moléculas se encuentran más dispersas que en el estado sólido, lo que hace que, bueno, sea también más sencillo que puedan cambiar de un estado a otro, aunque se requiera de variables externas como, por ejemplo, cambios de temperatura, que tiene una determinada densidad, que es lo que va a determinar qué cantidad de materia por unidad de volumen hay, y eso va a determinar la capacidad que tengan de fluir, por ende su viscosidad. Hay fluidos que son más y menos viscosos, y hay fluidos que tienen un comportamiento más uniforme a lo largo de su desplazamiento, y otros no, que tienen como una forma de fluir más turbulenta. Eso lo vamos a ver, qué factores afectan ese tipo de fluidez. Y bueno, y el concepto de presión, que básicamente es una manera de medir la fuerza que el fluido ejerce, tanto dentro del recipiente que lo contiene, o del conducto que lo contiene, o de la superficie con la que esté en contacto. Por más que el fluido o el líquido, perdón, gaseoso o líquido pueda ser o no visible, como puede ser el caso del aire, el hecho de que esté presente va a hacer que ejerza una fuerza sobre una superficie de contacto. Y hay que tenerla en cuenta, porque según cómo se da esa interacción, es cómo responde nuestro cuerpo en consecuencia. Siempre tengan en cuenta que la primera reacción de nuestro cuerpo es a tratar de mantener el equilibrio para que todo siga funcionando de la manera correcta y que los fluidos lleguen a todos los lugares donde tienen que llegar. Obviamente, ¿qué pasa? Hay situaciones en las que nosotros vamos a ver que eso no sucede. Entonces, cuando hay una baja de tensión arterial, bueno, ¿qué significa
eso, qué está pasando con el fluido en cuestión, cómo lo revertimos, qué consecuencias puede tener. Entonces, la idea también de los ejercicios que vamos a trabajar dentro de lo que es la parte de fluido tiene que ver justamente con eso, situaciones que van a involucrar, eh, por ejemplo, determinadas circunstancias. No sé, por ejemplo, fulanito es una persona que tiene tal edad, es hipertenso y no sé, estaba talando un árbol y al árbol había un panel, una colmena, se le cayó encima, lo picaron 500 abejas, por no, planteando, ¿no? Y bueno, llega al sanatorio con determinadas cuestiones, bueno, tensión arterial alta, tanto, frecuencia cardíaca tanto, bueno, qué está pasando a nivel fluido sanguíneo, qué está pasando a nivel fluido respiratorio, qué consecuencias puede tener si no se hace una atención rápida, qué consecuencias puede tener a nivel de irrigación muscular. Bueno, eso, la idea es esa, que a través de los conceptos que ya repasamos en su momento, de fuerzas y demás, y de equilibrio y todo esto, y de movimiento, y de lo que estamos incorporando ahora de fluidos, podamos analizar situaciones que implican, bueno, a ver, si a mí me pasa que el día de mañana llega una persona así asá, bueno, a ver, ¿qué significado tiene? Por lo menos entender qué significado tiene que su presión arterial esté baja, qué significado tiene que su saturación de oxígeno tenga determinados niveles. Y a partir de ahí, poder entender qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo, para poder, más que nada, analizar la situación. Obviamente no a todos les van a llegar, digamos, situaciones así, porque no todos van a estar digamos, en un área de trabajo que involucre esto, pero tener en cuenta que, bueno, puedo tener que hacer, por ejemplo, terapias de recuperación de movilidad, también fisioterapia respiratoria, hay digo, un montón de cuestiones que pueden estar involucradas dentro de una misma situación que de repente parece que no me toca como, digamos, en mi área de desempeño, pero en realidad puede que sí. Entonces, la idea es como llevarlo a ese lado, mismo con todos los temas, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Bien, lo último que vamos a ver, digamos, de conceptos en cuanto a fluidos, al menos al día de hoy, porque después ya entraríamos en lo que es conceptos de presión y densidad como cálculo. Vamos a ver la clasificación. Los fluidos se pueden clasificar en estas 4 categorías que tenemos acá. Primero que nada, la primera categoría que son los fluidos reales. Fluidos reales quiere decir cualquier tipo de fluido que se comporte o sea, no mantenga sus características de la misma forma siempre. Esto es lo más normal, o sea, el fluido real es el fluido tal cual lo conocemos, es decir, la sangre, por ejemplo, no sé, el oxígeno, en realidad son fluidos que en todo su recorrido o a través de todo su trayecto no mantienen siempre su mismo comportamiento, porque es imposible que en realidad se pueda dar de esa manera, porque a medida que el fluido va circulando, que va recorriendo, en realidad se va encontrando con diferentes diámetros de recorrido, con diferentes circunstancias que hacen que su flujo cambie. Ahora, ¿qué pasa? Al igual que con la mayoría de los fenómenos físicos, lo que tenemos que hacer es modelizar. Entonces, cuando modelizamos el comportamiento de un fluido, lo transformamos en lo que se llama un fluido ideal. ¿Qué significa esto? Un fluido ideal es aquel fluido que mantiene sus características de la misma forma siempre, como si siempre se comportara igual. Obviamente sabemos que en la realidad eso no se da así, pero si nosotros modelizamos el comportamiento del fluido, podemos estudiar ciertos trayectos que facilitan el poder comprender el comportamiento. Saber que, por ejemplo, en situaciones normales, el fluido, por ejemplo, sanguíneo, se comporta de forma laminar, que es básicamente lo más uniforme posible, pero que en determinadas circunstancias ese flujo puede cambiar y volverse turbulento. Pero cuando yo voy a estudiar el funcionamiento de, por ejemplo, el torrente sanguíneo, no lo trabajo todo como en su recorrido completo, no, bueno, en esta parte se comporta así, en esta parte se comporta así, entonces yo voy modelizando
el comportamiento del fluido para poder estudiarlo, porque si no, no tengo cómo, o sea, si no tendría que estudiar cada partícula para ver cómo se comporta cada una y eso realmente es inviable. Entonces, para poder tener un panorama general de cómo se comporta el fluido, bueno, se modeliza en ciertos intervalos o en ciertos trayectos y a partir de ahí yo puedo estudiar el comportamiento. Y bueno, en promedio esto es como cuando hablábamos el otro día del concepto de velocidad instantánea, velocidad media, o sea, siempre terminamos en algún momento modelizando matemáticamente o conceptualmente el fenómeno, porque es la única manera que tenemos de estudiarlo. Y esto lo hacemos en realidad con todo. Cuando uno trabaja no sé, el modelo de la célula, el sistema solar, o sea, son modelos, ¿tá? Que nosotros sí o sí tenemos que crear, porque en realidad es la manera que tenemos para poder, digamos, visualizar y estudiar el comportamiento. Sí tenemos que tener en cuenta que si vamos, obviamente, al fluido real, ese comportamiento que nosotros estamos estableciendo es como un comportamiento promedio, no quiere decir que en cada parte o en cada punto del trayecto se dé de esa manera. Pero bueno, es la única manera que tenemos para poder estudiar el comportamiento. Tenemos que modelizar. Después vamos a tener acá dos tipos de fluidos que en realidad no van a estar tanto involucrados con el cuerpo, pero sí tenemos que tener en cuenta que existen, que son los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. ¿Ah? Los fluidos newtonianos, ¿sí? Que son en realidad también dentro de todo lo que modelizamos, los fluidos corporales se pueden considerar como newtonianos, son los que tienen una viscosidad constante. Es decir, a medida que el fluido fluye, ¿ah? No cambian, ¿sí? Su densidad ni su viscosidad. Entonces, por ejemplo, el agua, la sangre, en realidad, dentro de lo que es su trayecto modelizado, son fluidos newtonianos, se comportan sin variar sus características demasiado. Ahora, los fluidos no newtonianos son aquellos que no tienen una viscosidad única o uniforme, sino que dependiendo de la fuerza que se aplique o los cambios de temperatura, pueden variar su viscosidad. Por ejemplo, el shampoo y la pasta de dientes son dos ejemplos de fluidos no newtonianos por excelencia. El shampoo tiene una viscosidad determinada cuando yo lo saco del envase. Ahora, cuando yo lo pongo en contacto con el pelo y hago fricción, esa fuerza y esos cambios de temperatura hacen que el fluido se comporte con otra viscosidad, porque ¿qué forma? Espuma. Eso es un fluido con una viscosidad totalmente diferente. Lo mismo pasa con la pasta de dientes. ¿Tá? En nuestro cuerpo, ¿tá? La mayoría de los fluidos que componen nuestro sistema circulatorio, hemodinámico y demás, son newtonianos. ¿tá? Pero bueno, tener en cuenta que también existen fluidos de este otro tipo que en realidad cambian su viscosidad y su comportamiento cuando se les aplica una fuerza o hay cambios de temperatura. ¿tá? No implica, o sea, cambio de estado, sino cambio de viscosidad. ¿sí? Y después tenemos lo que se llaman los superfluidos, que son fluidos que se caracterizan porque tienen la capacidad de desplazarse sin necesidad de aplicar demasiada fuerza. Son fluidos que tienen muy poca viscosidad, muy poca fricción, ¿ah? Y que tienen la capacidad de fluir fácilmente sin necesidad de aplicar mucha fuerza. ¿ah? Y a ver, ¿qué es lo que nos interesa de toda esta clasificación en realidad? Más que nada tener en cuenta que de toda esta categorización, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para nosotros poder estudiar el comportamiento de un fluido, eh, salvo que sea una situación muy, muy, muy ideal, lo tenemos que modelizar. ¿tá? Y modelizar significa considerar que ese fluido tiene el mismo comportamiento en todo el trayecto que vamos a estudiar. ¿tá? Entonces, eso primero que nada. Y después, bueno, saber que hay fluidos que cambian su viscosidad, perdón, en función de la fuerza o de la temperatura aplicada, ¿tá? Que no es el caso de nuestros fluidos corporales en su mayoría, pero bueno, tener en cuenta eso, que sí existen y que bueno, igualmente estamos en contacto con ellos. ¿tá? Básicamente eso. Y después lo último que voy a mencionar de fluidos antes de pasar a la parte de lo que es lo práctico y demás, es que, bueno, esto ya un poco lo mencionamos, que en realidad los fluidos líquidos y fluidos gaseosos
son fluidos que, bueno, que no tienen forma propia, que el volumen, perdón, que el fluido líquido tiene un volumen propio, mientras que el gaseoso no. Pero acá lo que en realidad me importa de esta parte es que tengan en cuenta que los gases, los fluidos gaseosos, justamente al no tener un volumen propio, porque bueno, sus partículas están sumamente distantes y hay fuerzas intermoleculares muy débiles, son fácilmente compresibles. Entonces, ¿qué significa esto? Compresible significa que si yo aplico una fuerza sobre este fluido, le puedo cambiar el volumen. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de compresibles, estamos hablando de que yo puedo disminuir el volumen de un gas solamente con ejercer una fuerza. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, después lo vamos a ver, pero lo que implica el funcionamiento de, no sé, una jeringa. Una jeringa es un instrumento bastante, digamos, simple y no, pero que utiliza justamente el concepto de compresión para funcionar, para entender que a partir de la compresión yo puedo generar una fuerza que hace fluir un líquido o un gas, por ejemplo. Después lo vamos a ver más específico, lo mismo con el esfingo y demás. Pero más que nada tener en cuenta la diferenciación entre lo que es el fluido líquido y el fluido gaseoso. Hasta por ahí. Entonces, ¿qué viene después de esto? Que lo vamos a empezar a trabajar en realidad después del parcial. Vamos a empezar a ver todo lo que es hidrostática. Entonces, acá hay, en el teórico van a ver que está de nuevo lo que es el concepto de densidad, pero con la ecuación. Ahí después van a ver que hay una tabla de, digamos, densidades promedio, dentro de la que está el aire, está la sangre también, el agua, bueno, densidades promedio. Y después vamos a ver algunos conceptos como lo que es la densidad media. ¿Qué pasa? Eh, no solamente los fluidos, todos los materiales tienen una densidad propia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando del cuerpo humano, en el caso de nuestro cuerpo, nosotros tenemos mucha variedad de densidades a lo largo de nuestra composición, porque tenemos, por ejemplo, partes de muy baja densidad, estamos hablando de partes que son menos densas que el agua, y partes de alta densidad, como lo que es toda la parte ósea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos estudiar lo que es la densidad del cuerpo en sí, si queremos trabajarlo como un sistema completo, tenemos que definir lo que se llama una densidad media, que es como un valor promedio de densidad, teniendo en cuenta toda la composición que hay en el cuerpo, de densidades más bajas y densidades más altas. Entonces, eso más que nada tener en cuenta y cómo la densidad en realidad, sobre todo en el caso del cuerpo y de los fluidos que involucran la composición del cuerpo, depende de factores ambientales, como pueden ser, por ejemplo, la temperatura o la presión. Igualmente esto lo vamos a profundizar en la clase que viene porque la idea es trabajar justamente con algunos ejemplos de sustancias o ejemplos de tejidos del cuerpo y ver cómo, bueno, cómo los cambios de temperatura y de presión afectan a la densidad y eso cómo afecta, por ejemplo, la viscosidad del fluido. Acuérdense que hablamos de que la densidad y la viscosidad están íntimamente relacionadas. Entonces, como si yo cambio la temperatura o la presión del ambiente, la presión atmosférica o la temperatura ambiental, esos factores afectan la densidad, por ejemplo, de mi sangre y eso en qué afecta la viscosidad o la manera que tiene de fluir y por ende qué consecuencias tiene o qué signos o síntomas yo puedo experimentar ante esos cambios de densidad. La idea un poco de la clase después del parcial es hacer esa conexión entre lo que acabamos de mencionar de lo que son las propiedades del fluido y las características y cómo los factores externos afectan esas características y a partir de ahí qué consecuencias o qué cosas yo puedo visualizar como signos o síntomas que me dan a mí la pauta de que hay un cambio en la viscosidad y por ende en la circulación de ese fluido en el cuerpo. Y cómo yo puedo hacer para, bueno, que el cuerpo retome su equilibrio
si es que lo puedo hacer, ¿no? Más que nada, la idea de trabajar en la dinámica de fluidos es por ahí. Después, bueno, acá el concepto de presión, que un poco ya lo mencionamos, como la fuerza que ejerce el fluido sobre una superficie, está ahí la ecuación, en el parcial no van a haber ejercicios ni de densidad ni de presión porque no hicimos todavía, ¿ah? Bueno, habla un poco de lo que es la presión atmosférica, cómo la presión varía según la profundidad o según la altura, ¿tá? Qué partes del cuerpo nos indican, por ejemplo, a nosotros que hay un aumento o disminución de presión, como por ejemplo los oídos. ¿Vieron? Cuando uno sube, por ejemplo, a veces en ascensor o en un avión, lo mismo cuando se sumerge en agua, los oídos son como el primer lugar del cuerpo que detecta las variaciones de presión y nos da indicio de que hay un cambio, bueno, cómo reconocerlo y cómo, digamos, identificar o interpretar esa variación, pero vamos a ver la clase que viene. Y bueno, después hay una parte de, bueno, de ejercicios de ejemplo, de cómo varía la presión con la profundidad y demás. Después lo que es la presión manométrica y los medidores de presión. Entonces ahí vamos a trabajar justamente con lo que es el tensiómetro, el manómetro y bueno, y tratar de medir, hacer alguna medición para entender también qué es lo que estamos midiendo y cómo lo estamos interpretando a nivel del fluido y qué es lo que está pasando con el fluido dentro del cuerpo. ¿Ah? Entonces, esto como, digamos, parte de lo que va a ir para el parcial, ¿ah? Vaya, o sea, hasta esto que vimos hoy, ¿ah? Estos conceptos, esta cuestión de características del fluido, clasificación, ¿tá? El concepto de presión, de densidad o demás, pero no van a haber ejercicios. ¿Tá? Hasta acá es donde vamos a incluir para el parcial. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dejar de compartir acá. Yo ahora les comparto el material, así lo tienen para hacer, bueno, lectura y revisar y estudiar y repasar y demás. Y teniendo en cuenta eso, ¿tá? De esto que acabamos de mencionar, que yo acabo de explicar, ¿quedó alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que tengamos que resolver así como con urgencia? ¿No? No. No. No, no. Bueno, asumo por el silencio que no. ¿Tá? Bueno, respecto al parcial, vamos a resolver estas cuestiones del parcial, así después ustedes son libres de ponerse a estudiar o de lo que tengan que hacer, ¿tá? Porque tampoco, o sea, no hay mucho más que decir al respecto. El parcial, como ya les dije, tiene un total de 25 preguntas, yo ya se los había mencionado, de las cuales, lo estoy mirando acá si ya les digo bien, de las cuales hay dos en realidad que no tienen múltiple opción porque son ejercicios. ¿Va? Hay un ejercicio de, vamos a ir por partes, hay, en cuanto a conceptos, obviamente hay de todo lo que repasamos de fuerza, de suma de vectores, concepto de fuerza neta, de concepto de equilibrio. Después hay, obviamente, hay un ejercicio de cálculo de fuerza neta. ¿Se acuerdan que en clase hicimos uno de los músculos sobre el hombro y demás? Bueno, este no es de los músculos, pero es un ejercicio aplicado a una situación del cuerpo, bueno, para hacer, digamos, suma vectorial. Después, ¿qué más? Hay, bueno, obviamente preguntas de torque, del concepto de torque neto. Hay un ejercicio de torque para hacer, que es el otro que no tiene múltiple opción, porque este es ejercicio de cálculo. Les vuelvo a decir esto, los ejercicios que no tienen múltiple opción, porque son de resolución, no me pongan solo el resultado. Todo el planteo de lo que han hecho para resolver lo hacen y lo dejan. No lo borren, no lo hagan aparte, porque en realidad, justamente yo no le puse múltiple opción para que dejaran el proceso escrito. ¿Tá? ¿Por qué? Porque de repente, al momento de hacer el ejercicio, yo hice todo el planteo bien, el razonamiento perfecto, y a la hora de hacer la cuenta le pifié en alguna cosa. ¿Tá? Entonces,
Si yo tengo el registro del proceso, de cómo ustedes lo fueron resolviendo, de cómo ustedes lo pensaron y cómo lo fueron llevando a cabo, yo puedo, por más que el resultado final de repente en vez de ser 50 newton haya dado 80, yo puedo, digamos, evaluar el proceso. Ahora, si ustedes me ponen un número suelto, no tengo cómo saber de dónde salió. Esté bien o esté mal, tiene que estar en el proceso. ¿Tá? La cuenta que hayan hecho, lo que hayan planteado, lo dejan, no lo borran y lo dejan en el registro. ¿Tá? Son los únicos dos, digamos, ejercicios que hay para hacer, porque también soy consciente de que, digamos, el parcial no, va a durar 2 horas, no va a durar 4 tampoco. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer el parcial y después de que usted se corrija con el prototipo y demás, seguimos con la clase normal. ¿Tá? Vamos a hacer un poco más de esto, así ya para la otra clase, después del parcial, hacemos la medición y todo eso. ¿Tá? Pero sí tenemos que trabajar un poco más de fluido, sobre todo los conceptos, antes de pasar a la parte práctica. Entonces, después, bueno, va a haber también, hay preguntas de las leyes de Newton, por supuesto, de eso hay, claro que sí. ¿Qué más? Déjenme que estoy mirando. De movimiento, sí, sobre todo preguntas relativas a algún tipo de movimiento en particular. O sea, por ejemplo, el movimiento parabólico se caracteriza por, y bueno, alguna de las opciones que esté ahí que describa cuál es el movimiento parabólico, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Y después, ¿qué más? Bueno, y después va a ir algo de fluidos, por supuesto, de esto que acabamos de ver, ¿no? Del concepto de fluido. Ay, perdón, que esta época me agarra la alergia, es complicadísimo. Sí, del concepto de fluido, de las características de los fluidos, de las propiedades, de los tipos de fluido. Puede haber alguna pregunta déjenme mirar, el concepto de densidad o de presión, concepto, no ejercicio ni cálculo, pero sí concepto que está ahí en el teórico, ya lo mencionamos, y por ahí, en realidad nada que no hayamos visto. ¿Ah? Acuérdense que, otra cosa, las ecuaciones las pueden tener a la vista. Podemos hacer dos cosas. Pueden tener, o ustedes, una hojita con las ecuaciones, por ejemplo, de cada fuerza, de fuerza neta y demás. O si no, antes de arrancar, la armamos en el pizarrón y les quede a todos a la vista. Eso lo vemos igual en la clase que viene. Porque en realidad lo que implica ecuaciones, a mí no me cambia en absoluto que ustedes se las aprendan de memoria o no, pues en realidad a mí lo que me importa es que sepan resolver la situación y sepan interpretar el fenómeno más allá de si saben hacer una cuenta. Entonces, por eso les digo, siempre dejen el registro. Entonces, ¿qué va a tener la hojita o el pizarrón en todo caso? Las ecuaciones, bueno, de cada tipo de fuerza, si fuese necesario, de fuerza neta, de torque, y por ahí, no mucho más que eso, porque en realidad no. Y bueno, de la segunda ley de Newton, por si fuese necesario usarla. Y después nada, después en realidad, más que nada, análisis de lo conceptual, de los conceptos de fuerza, de equilibrio, de torque, de lo que implica, bueno, el concepto de inercia, de las leyes de Newton, acción-reacción. ¿Qué más? Ojo que, a ver, esto también lo aclaro, la pregunta, por más que sea múltiple opción, no dice, a ver, ¿qué dice la segunda ley de Newton? No, ¿tá? Es una situación donde yo tengo que, una situación muy breve, digamos, pero donde yo tengo que reconocer que, por ejemplo, estoy hablando de la, no sé, segunda ley de Newton y en función de eso elegir la respuesta que corresponde. ¿Ah? No son preguntas de decir, bueno, a ver, que la segunda ley de Newton dice que no, ¿tá? Es como más lo mismo que hacemos en clase, o sea, por más que hay preguntas conceptuales y trabajamos el concepto, bueno, la idea es que hayan preguntas donde aplico el concepto. Por eso tampoco les puse, por ejemplo, la pregunta de qué es el torque, no, hay un ejercicio
para resolver el torque. ¿Ah? Similar a lo que hicimos en clase, que hablamos del brazo y todo eso. Obviamente no les puse para que calculen antes de que me maten, pues si no me van a decir. Que me calculen en la muñeca, el codo, el hombro y no, es en un punto en particular, ¿ah? Porque también está pensado para que ustedes lo resuelvan con tiempo y les dé para resolverlo tranquilos y revisarlos y que no tengan que hacerlo a las corridas. ¿Tá? La idea tampoco es que se enloquezcan para hacer el parcial porque no es la idea. No está hecho como para tampoco generar demasiado conflicto. Obviamente que al momento de hacer el parcial, si hay alguna duda, ¿tá? Lo resolvemos, vemos si es una cuestión de la letra o de la consigna o de la pregunta que puede capaz que es la primera evaluación que van a hacer, entonces a veces uno tiene que adaptarse a la manera de redactar las consignas el docente, ¿verdad? Entonces también si hay dudas respecto a lo que plantea una pregunta o lo que plantea una consigna, obviamente me lo pueden consultar, no les voy a decir la respuesta, eso es evidente, pero bueno, si es una duda respecto a, profe, acá me está preguntando esto o tal cosa, esto se refiere a esto, eso no hay drama, porque también es una cuestión lógica de que no todos los docentes redactamos las consignas de la misma manera y que quizás, como esta es la primera evaluación, también no hay que adaptarse y ver cómo resulta eso. ¿Ah? Entonces, tener en cuenta eso, fuerza neta, equilibrio, leyes de Newton, si acuérdense de inercia, la aceleración y acción-reacción, torque neto, repasen los ejercicios que hicimos, sobre todo aquellos de cálculo en el codo, la muñeca, para ver cómo hacemos el cálculo, ver si es horario antihorario, qué signo le ponemos, todo eso. Después, bueno, de movimiento, repasar el concepto de movimiento, los tipos, ¿qué más? Y bueno, y después de la parte de fluidos, esto que vimos hoy, ¿no? Lo que es el concepto de fluido, qué características tiene, cuál es la diferencia entre un fluido gaseoso y uno sólido, el concepto de presión, el concepto de densidad, todo lo que es mecánica, digamos, que hemos visto hasta ahora y no mucho más que eso, ¿ah? Porque tampoco, digo, si no tengo que hacer, les tengo que hacer un parcial de 40 preguntas, que podría perfectamente, pero tal, no es el caso porque si no nos queda como demasiado denso para después enganchar el resto y nos queda como casi un pseudo examen, entonces no es la idea. Entonces, el objetivo es el siguiente. El lunes que viene, ¿tá? Si tenemos alguna duda, algo que resolver antes del parcial, lo hacemos. ¿Tá? Armamos la hojita de ecuaciones, si la tienen o la hacemos en el pizarrón, eso no me cambia nada, como quieran. O la armo en la compu y la pongo en la tele y la ven en la tele, esto lo vemos, no hay problema. Y la idea es, bueno, trabajar con el parcial, el primer módulo, hacer, bueno, la corrección con el prototipo y, bueno, en el segundo módulo, el ratito que nos quede, bueno, avanzar un poquito más en esta parte de los conceptos de fluido, así después, la clase siguiente, trabajamos con las compañeras que van a llevar los instrumentos de medición y hacemos justamente un poco más de profundización ya a lo que es sistema circulatorio y fluido en movimiento en lo que es hemodinámica y demás. ¿Ah? La idea es poder, como mucho ya en esa clase del primera de noviembre, digamos, que creo que es el 4 si mal no recuerdo, trabajar la parte de fluidos movimiento y nos va a quedar algo de sistema respiratorio para ya después enganchar con la siguiente unidad. Así que es como por ahí la movida. Y no sé, creo que no. No, les vuelvo a recordar el tema de las tareas. No se olviden de mandar la tarea del informe de leyes de Newton, sobre todo, para tenerla para la evaluación semestral, porque obviamente la vamos a tener en cuenta. La idea no es tenerla en cuenta solamente si me va mal, o sea, tenerla en cuenta para toda la evaluación, ¿sí? Que la evaluación semestral esté compuesta de, bueno, la evaluación que van a hacer el lunes y también la evaluación de la tarea, porque justamente la idea de las actividades que ustedes entregan es que se tomen en cuenta para la evaluación, no es que las hacemos
porque sí quedan ahí enviadas y ya está, no, no. Esas tareas se revisan, se califican y bueno, forman parte también de la evaluación porque la idea es que, bueno, que la evaluación del semestre en general sea, bueno, con todas estas variables que tomamos en cuenta, los trabajos que hacemos en clase, las actividades, la participación, las actividades que se entregan y los parciales, ¿ah? Un poco también eso. ¿Ah? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto al parcial. Yo mucho más no tengo para aclararles. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Si no, los dejo libres que se pongan a estudiar. Profe, sí, yo tengo una Sí, pregunta. dime. Porque, no, o sea, trabajo para entregar teníamos solamente la de leyes de Newton. Sí. Está. Y después las otras actividades que teníamos eran los ejercicios, ¿verdad? ¿Eso los tenemos que entregar también? No, no, no. En este caso, ¿ah? Obviamente que los ejercicios al momento de trabajar en clase yo los evalúo porque voy viendo la dinámica de cómo ustedes trabajan. Pero de entrega tenemos solo, por el momento, solo el informe de leyes de Newton. Ah, ¿Ah? Fíjense si alguien todavía no lo mandó, de mandarlo, más que nada para tenerlo para la evaluación. ¿Ah? Bien, no sé si hay alguna otra, perdón, consulta, pregunta, duda. El momento de hacer esas preguntas es ahora. Algo que no haya quedado claro, alguna pregunta sobre algún tema del parcial, algo que haya quedado en duda. Capaz que, bueno, puede que alguno capaz todavía no haya arrancado a revisar o a estudiar, pero no, más que nada, pues, No, yo no sé hacer tiburón. no sé si hay alguna pregunta, duda, algo. Profe, No, Sí, muchas gracias. una pregunta. El sí, informe, ¿por dónde te lo sí. entregamos? ¿Cómo? El informe del mail me lo mandan. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Hay un mail, igual se los escribo acá en el chat, cualquier cosa. Es jimena.física, física sin tilde, @gmail.com. Yo se los mandé ahí en el chat. A ver si. ¿Por qué no me está llegando? Ahí se los mando por si no lo tienen. Me lo mandan ahí, me ponen, cuando me manden el mail, igual el trabajo va a tener nombre, pero si no, cuando me manden el mail me ponen primer año de, bueno, oficio, imagen o enfermería, matutino, y el nombre y apellido. Entonces ahí yo ya voy registrando, evalúo y voy llevando el registro de las actividades, así pues cuando corrijamos el parcial, yo hago ya toda la evaluación completa. ¿Ah? Después vamos a hacer otra entrega, que en realidad cuando terminemos fluidos, vamos a hacer otra entrega que va a ser como una actividad de cierre de fluidos, que tiene 12, creo que son 2 ejercicios, si mal no recuerdo, justamente de situaciones que, bueno, un paciente con tal y tal características, como para interpretar ahí la situación el comportamiento de los fluidos y demás, como también para hacer de cierre, pero ya nos va a quedar como para el otro parcial, o sea, para incluir en el otro parcial. Y después tenemos una actividad de cierre de electricidad y otra de radiación. Y por ahí tenemos como todas las actividades prontas. Y bueno, después nos quedaría el otro parcial que capaz que ya la próxima semana o la otra vamos definiendo a ver qué fecha, porque tiene que ser medio al final, claramente. eh, pero bueno, vamos a tratar que no sea la última clase, sino tener una para hacer corrección y el cierre general. Pero tal, eso lo vemos después igual, después del parcial. ¿Tá? Por lo pronto, lo importante ahora es dejar en claro si hay alguna duda, alguna cuestión como para el parcial. Ya les digo, son 25 preguntas, hay 2 que son ejercicio, el resto son múltiple opción. Los temas, lo que ya estuvimos viendo, no hay nada extraño, no va a aparecer nada que no hayamos mencionado, ni visto, ni comentado, porque no es la idea tampoco. Y bueno, nada, obviamente tienen mi correo, cualquier cosa, mientras ustedes se ponen a revisar o a estudiar y surge alguna cosa, me pueden escribir, me pueden consultarme, profe, estaba repasando esto,
lo comentamos en clase pero no me quedó clara tal cosa, bueno, me lo dicen, me lo comentan y lo resolvemos, ¿tá? No se queden con dudas, no esperen a llegar al día del parcial con las preguntas, porque el día del parcial podemos hacer una cuestión de consulta rápida, pero no podemos destinar tampoco un módulo entero a revisión, porque si no se nos va como mucho, ¿tá? Pero bueno, ustedes cuando arranquen a estudiar ahora, cuando arranquen a repasar, bueno, lo que surja, si hay alguna duda, me escriben y me consultan. Yo les voy a mandar, ¿tá? Ahora les comparto en el Drive y les comparto por WhatsApp, así de última también se lo comparten por el grupo, lo que les quede más fácil. Un PDF con todos los teóricos juntos, el teórico de fuerzas, de torque, de movimiento y en un solo archivo, como para que si lo necesitan imprimir o les falta alguno, ya tengan todo junto, ya organizado en un solo archivo, no tengan que estar buscando de repente en el Drive o en el grupo cuál era el teórico de cada cosa y ya les queda como pronto de una. ¿Tá? No sé si hay Profe, alguna otra pregunta. perdón, yo de Sí, vuelta. sí, sí, ¿Es sí, obvio. individual? ¿Cómo? ¿Es individual? ¿O se Sí, puede es hacer? individual. Sí, Bien, bien, sí. bien, bien. Sí, 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 sí. Sí, esta sí es individual. Sí, después igual podemos ver si capaz que algún tema de los últimos, trabajar en alguna presentación más grupal o algo, pero esta primera evaluación sí, va a ser individual. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, consulta. No, parece que no. Bueno, yo por mi parte, digo, de lo que va para el parcial va a ser hasta ahí. Ya les comenté un poco en qué cosas enfatizar y poner, digamos, el ojo como para lo que es la evaluación. Acuérdense de mandarme el informe de leyes de Newton si todavía no lo hicieron. Y nada, sepan que si tienen alguna duda, alguna pregunta, mientras están repasando, me pueden escribir ahí al correo y lo resolvemos. ¿Ah? Si no hay dudas, no hay más consultas, yo los libero para que se pongan a estudiar, a repasar o lo que tengan que hacer. Y el lunes que viene nos vemos en el parcial. Estudien. Muchas gracias.